Ahí nos quedamos, ¿verdad? En el eje cardíaco. Pues nos tocaba eso. Antes de empezar, ¿alguna duda con respecto al ritmo y en la frecuencia cardíaca que vimos en la clase anterior? Bueno, entonces empecemos con lo del eje. El eje, como habíamos platicado antes, es la dirección que recorre el estímulo eléctrico, ¿verdad? Y esto lo vamos a simbolizar por un vector. Entonces, para poder determinar el eje cardíaco, necesitamos hacerlo con el QRS, ¿sí? Y luego nos vamos a ir a ver dos derivaciones que son importantes para poderlo hacer, que son las dos derivaciones perpendiculares, que son la derivación 1 y la ABF, ¿verdad? Siempre se recuerdan que el eje normal del corazón se va a dirigir hacia abajo y a la izquierda y está entre menos 30 y más 110 grados. Entonces, yo les voy a enseñar un método que es fácil, que es rápido y que le sirve a uno mucho al principio cuando está empezando a aprender a interpretar el electro, porque es un método bien fácil, ¿verdad? Y entonces ya después ustedes pueden leer otros tipos de métodos que se pueden realizar con solo ver las derivaciones del electro sin hacer ningún cálculo. Pero yo creo que sí es importante que aprendan a sacar que es bastante fácil, ¿verdad? Entonces, en una hojita trazan su plano cartesiano, como lo ven aquí en el dibujo que tengo en la diapositiva, ¿verdad? Ponen el vector de la derivación 1, que es a 0 grados, en el plano cartesiano, y la derivación ABF, que es a 90 grados del plano cartesiano. Y entonces, estas son las dos derivaciones que vamos a utilizar para ver el eje cardíaco, ¿sí? Y entonces, una de las cosas importantes que hay que saber es que si las dos derivaciones tienen las ondas, el QRS positivo, es decir, la onda R más alta que la onda S, ¿verdad? Esto quiere decir que el eje va a estar ubicado en el cuadrante inferior izquierdo del plano cartesiano, o sea, en este cuadrante, ¿verdad? Y lo más probable es que sea normal, ¿verdad? Lo más probable. Siempre es importante aprender a calcular el eje para ver si no estuviera desviado hacia la izquierda o algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar, aquí les puse un dibujito del QRS de la derivación 1 y este es el QRS de la derivación 2, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Medimos o contamos cuántos cuadritos hacia arriba tiene la R en la derivación 1, ¿sí? Y cuántos cuadritos hacia abajo tiene la S en la derivación 1, si se mira la S, ¿verdad? Si no, pues solo con la R. De ahí vamos a ver algunos trazos para hacer práctica, ¿verdad? Entonces, supongamos que esta R tiene 4 cuadritos para arriba, ¿sí? Entonces, contamos los 4 cuadritos. Y la S tiene un cuadrito para abajo. Entonces, 4 cuadritos para arriba menos un cuadrito para abajo de la S, entonces son 3 cuadritos. Y trazamos nuestras líneas en el D1, ¿verdad? Así como hacíamos para los vectores en física, ¿sí? Luego nos vamos a ver ABF y hacemos lo mismo. Contamos cuántos cuadritos para arriba tiene la R en ABF, ¿sí? Y le restamos el cuadrito hacia abajo de la S, ¿sí? Entonces este tiene 3 cuadritos hacia arriba menos 1 de la S hacia abajo, son 2 cuadritos. Lo ponemos en nuestro plano cartesiano. Y entonces luego hacemos la intersección y sacamos el vector, ¿verdad? Y entonces el ángulo que tenemos que averiguar es este ángulo de aquí, ¿ya? Lo pueden hacer al ojo, lo pueden hacer con un transportador, pero la manera más fácil de hacerla es con una fórmula trigonométrica, ¿verdad? Es la tangente inversa del cateto opuesto partido el cateto adyacente. El cateto opuesto de este ángulo es este, ¿verdad? Y el cateto adyacente es de 1, ¿sí? Entonces, la fórmula sería tangente inversa de ABF partido de 1, ¿sí? Si hacemos
la operación, aquí más o menos, yo puse más o menos 35 grados, ¿sí? Esto quiere decir que les voy a dar, al igual que en la frecuencia, un rango de más o menos 10 grados en la determinación del ángulo para fines de evaluación, ¿sí? Entonces, si hacemos la tangente inversa, vamos a dividir 2 entre 3. Ah, no. Nos da 33.69 grados, 34 grados. ¿Alguien lo pudo hacer? Sí, doctora. Ok. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Bueno, así es como tienen que sacar los ejes, pero la cuestión aquí es que a veces en los trazos podríamos encontrar que D1 es negativo, ¿sí? Aquí esto está mal dibujado porque aquí tendría que estar la R, no aquí, ¿verdad? Que aquí es el D1 es más negativo que positivo, ¿sí? Es decir, tiene una S más profunda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ah, no, perdón, este es ABF. D1 positivo y ABF negativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si ABF es negativo y D1 es positivo? Entonces, hacemos lo mismo, ¿verdad? Trazamos nuestros cuadritos de D1 en el vector de D1, pero ABF lo trazamos hacia arriba, ¿sí? Acuérdense que en el plano cartesiano todo lo negativo está arriba, ¿verdad? Entonces, aquí trazamos los cuadritos de nuestra derivación de ABF, de nuestra onda S sería en este caso, ¿verdad? Y entonces sacamos el vector y aquí pues nos da 45 grados. ¿Por qué? Porque son 3 cuadritos en D1 y 3 cuadritos en ABF, nos da 45 grados, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos este vector. Cuando nos sale con este ángulo, ¿cómo encontramos este vector? Este vector está desviado a la izquierda, ¿verdad? ¿Qué podríamos encontrar aquí? Hipertrofias, bloqueos de rama izquierda, etcétera. Es decir, recuérdense que cuando nosotros encontramos un eje desviado hacia un lado, ahí tenemos que buscar la patología, ¿sí? Entonces, si ABF es negativo, hay que sacar el ángulo para ver si nos cae dentro de los menos 30, porque podría ser que esto fuera más pequeño, ¿verdad? Que la S aquí fuera más chiquita, y entonces nos saldría un eje todavía entre el rango de los menos 30, que es lo normal, y entonces no es un eje desviado a la izquierda. En este caso es un poco profunda la S y entonces aquí vamos a encontrar el eje desviado a la izquierda, ¿sí? ¿Dudas? Ok. Doctora, Dígame. sí, solo me confundí un poco porque ¿cómo sabe usted cuál es D1 y cuál es ABF? Porque usted lo mira en el trazo. O sea, le voy a poner unos trazos de electrocardiograma que tengo aquí al final. En el trazo le va a salir esto. Aquí está D1, aquí está D2, aquí está D3, después está ABR, ABL y generalmente nos sacan qué derivación es cuál, ¿verdad? Así lo va a encontrar usted. Y si no, usted ya sabe, cuando uno hace electros, aquí no están, pero cuando uno hace electrocardiogramas y son tiras, ¿verdad? Es una tira donde está cada derivación. Usted ya sabe el orden en que las tiene que tomar, ¿verdad? Primero toma 1, 2, 3, después ABR, ABL, ABF, las tiene que tomar en ese orden y después las precordiales del 1 al 6. Entonces ahí usted puede saber la diferencia. Por ejemplo, en este trazo que usted ve aquí cabal ve la diferencia entre B1 y B6, ¿verdad? Aquí está cabal el corte, ¿sí? Aquí también vemos el corte entre ABL, aquí cortó, ¿verdad? Y aquí nos sale la B2. Entonces, por eso es que usted sabe cuál es D1 y cuál es ABF.
porque o sale el rotulito abajo o usted tiene un orden en el que tiene que tomarla. Digamos, si esto fuera una tira larga con un solo trazo, usted sabe que el primero que le sale es 1. Después le tiene que salir 2 en la tira de papel. Después le tiene que salir 3. Después ABR, ABL, ABF y después las precordiales B1 a B6. Por eso es que sabemos cuál es 1 y cuál es ABF, ¿sí? No sé si con eso resuelvo su duda. Sí, sí, gracias. Ok. Solo era Doctora, Dígame. fíjese que, disculpe, yo no entendí cómo sacó en el ejemplo dónde está, ahí puso 2 3, pero no entiendo de dónde salió el 3 de la B, no, del D1. Aquí, porque son 4 cuadritos para arriba de la R y un cuadrito para abajo de la S. Entonces usted a estos 4 cuadritos de la R le resta el cuadrito para abajo de la S y por eso son 3, el número son 3 cuadritos. O sea, es la amplitud del QRS lo que estamos midiendo aquí, ¿verdad? De ahí sale, ¿sí? Y aquí lo mismo, en este ejemplo donde la ABF es negativo, son 4 cuadritos para abajo. Este es un dibujo, ¿verdad? Que yo me hice por ahí. Son 4 cuadritos para abajo de la S menos un cuadrito para arriba de la R. Entonces, usted tiene que hacer la resta, ¿verdad? 4 menos 1 es 3 y entonces lo traza aquí arriba, ¿sí? Y lo mismo en el ejemplo anterior, ¿sí? En el ejemplo anterior, en D1 eran 4 cuadritos, el ejemplo, ¿verdad? 4 cuadritos para arriba menos 1 de la S. Y ABF tenía 3 cuadritos para arriba menos 1 de la S. Cuando miran S, a veces no se mira la S, ¿sí? Entonces solo cuentan los cuadritos para arriba de la R, ¿sí? No sé si con eso resuelvo su duda. Sí, es que no me recordaba que el D1 y el ABF no se miden o no se ven en un mismo trazo, sino que es en diferente. Gracias, doctora. Sí, exacto. Así se ven en diferentes, son diferentes trazos para cada derivación, ahí se recuerda, ¿sí? Ok. Bueno, entonces ahora miremos, ¿qué pasa si el negativo es de 1 y el ABF es positivo? Entonces, si el negativo es de 1, entonces vamos a trazar los cuadritos del vector de D1 hacia el lado derecho, ¿sí? Entonces aquí igual, ¿verdad? 4 cuadritos de la S para abajo menos 1 de la R para arriba son 3 cuadritos. Y en el ABF tenemos 3 cuadritos para arriba de la R menos 1 de la S son 2 cuadritos. Y hacemos el cálculo aquí. Ahora, cuando hacemos aquí, podemos usar la fórmula del cateto opuesto menos digamos que era la tangente inversa, ¿sí? La ecuación de la tangente inversa del cateto opuesto partido del cateto adyacente. Pero cuando está el eje tirado hacia la derecha, el ángulo que vamos a calcular con esa fórmula es este. Y este no es el que nosotros queremos saber, nosotros queremos saber este ángulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Podemos usar esa fórmula, ¿verdad? Que en este caso sería nuevamente 2 partido 3. Tangente inversa nos salen 33, pero ese es el ángulo de aquí. Y nosotros queremos averiguar este. Entonces, ¿qué hacemos? Acuérdense que aquí son 180 grados. A 180 le restamos ese valor que obtuvimos y nos sale 146 grados. Aquí mi cálculo no está bien, ¿verdad? 146 grados, ¿sí? Entonces, bueno, más o menos porque es más menos 10, ¿verdad? Entonces, ahí se recuerdan de eso. Pueden usar la tangente inversa cuando el eje esté tirado a la derecha. Aquí sería un eje tirado a la derecha, ¿verdad? O desviado a la derecha. Pero el ángulo que nosotros queremos averiguar es este. Y con la fórmula de la tangente inversa estamos obteniendo este, ¿sí? Entonces, por eso es que a 180 le tenemos que restar lo que nos dé la fórmula de la tangente inversa y ya vamos a obtener este ángulo, ¿ya? ¿Entendieron? Sí, doctora. Ok, bueno, entonces, ya ven, es una fórmula fácil y rápida para poder determinar el eje. Al final tenemos 3 trazos para que podamos
entrenar o practicar cómo cómo determinar la frecuencia, cómo determinar el ritmo y cómo determinar el eje. Bueno, entonces, una cosa importante. Si ustedes encuentran que D1 es negativo y ABF también es negativo, hay que revisar si el trazo está bien tomado, ¿verdad? Se van a ver ABR. Si el ABR normalmente tiene que estar negativo. Acuérdense que todas las ondas del ABR van a estar al revés, ¿verdad? Si el ABR está positivo, entonces tomaron mal el electro, ¿verdad? Colocaron mal algún cable, colocaron mal algún electrodo y entonces hay que repetirlo porque D1 y ABF normalmente tienen que tener las deflexiones hacia arriba, o sea, tienen que ser deflexiones positivas. Si estas están las dos negativas y ABR está al revés, entonces de plano tomaron mal, ¿verdad? Si ABR está negativo, pues entonces ahí hay alguna patología, ¿verdad? Pero lo tienen que hacer así. Otra de las cuestiones importantes aquí es lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? Que hacia donde se desvíe el eje, hacia ese lado hay que buscar la patología. Y la otra cosa es que en el caso de que D1 sea isoeléctrico, ¿qué me refiero con isoeléctrico? Que la R y la S tengan el mismo número de cuadritos, ¿sí? La misma amplitud. Entonces, en ese caso, la única derivación que nos da el eje es la ABF y esa sería 90 grados. Entonces, si D1 es isoeléctrico, el eje es 90 grados. Al revés, si ABF es isoeléctrico, el eje es 0 grados, ¿verdad? Entonces, esas son las otras consideraciones que hay que ver cuando ustedes determinen el eje, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí nuevamente tenemos nuestro plano cartesiano. Esto es un eje desviado a la derecha, ¿verdad? Acuérdense que aquí están al revés los... No, es que aquí están los vectores de cada una de las derivaciones. Acuérdense que si estamos entre menos 30 y 90, eso es menos 31 a menos 90, ese es un eje desviado a la izquierda, ¿verdad? Si estamos entre 110 y 111 y 180, es un eje desviado a la derecha. Esto se llama eje extremo, ¿verdad? Pero como les digo, yo casi nunca he visto un eje de esos, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que nos pueden guiar? Un eje desviado a la derecha, la deflexión de uno va a ser negativa y la ABF va a ser positiva, ¿sí? Y un eje desviado a la izquierda, las deflexiones positivas van a ser D1 y las negativas va a ser ABF, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya tienen ustedes una guía. Ahora bien, puede ser, por ejemplo, que D1, digamos, cuando nosotros estamos viendo, D1 va a estar positivo y ABF va a estar negativo, pero no tiene mucha amplitud, ¿verdad? O tiene una onda S para una onda R que más o menos tiene unas, digamos, 2 o 3 cuadritos y una onda S que tiene unos 4 cuadritos para abajo. Entonces, puede ser que no sea en realidad un eje desviado a la izquierda, sino que todavía esté dentro del rango de los menos 30 que dijimos, ¿verdad? Lo mismo aquí. Entonces, por eso es importante calcular el eje. Ahí vamos a ver en una de los electros que tenemos qué es lo que nos puede dar si encontramos, digamos, un D1 o un ABF que tiene las deflexiones un poco hacia abajo, pero a la hora de calcular el ángulo todavía no es negativo, ¿sí? No es, perdón, desviado a ninguna parte, sino que está dentro del rango de lo normal. Entonces, aquí tenemos otra guía, ¿verdad? Un eje normal nos va a dar otra derivación que nos sirve para ver, ¿verdad? Es de 2, ¿sí? Entonces, un eje normal nos va a dar todas las derivaciones estas, ¿verdad? De 1, de 2 y ABF van a estar positivas y el eje va a estar entre 0 y 90 grados, posiblemente, ¿verdad? Un eje a la izquierda normal, ¿sí? Un eje a la izquierda normal es lo que les decía. D1 va a estar positivo, D2 va a estar más o menos isoeléctrico, ¿sí? O la onda S va a ser un poquito negativa, pero no tanto como la R, ¿verdad?
Y ABF puede ser que sí esté negativo, ¿verdad? Es decir, que la onda S sea más profunda que la R. Pero en estos casos es donde es importante calcular el ángulo. ¿Por qué? Porque entonces vamos a encontrar que el ángulo está entre 0 y menos 30, que todavía es lo normal, ¿sí? Cuando ya un eje es anormalmente hacia la izquierda, vamos a encontrar también esto, más D2 va a tener deflexiones negativas también, ¿verdad? Este es el eje indeterminado que les decía, ¿verdad? Que es un eje extremo que yo nunca he visto. Aquí casi que todos van a ser negativos, ¿sí? Y un eje a la derecha vamos a encontrar D1 negativo, ¿sí? D2 y ABF van a ser positivos y va a estar entre hay que ver, ¿verdad? Hay que calcular el ángulo de D1 porque si está todavía en 110, entonces todavía es un eje normal, ¿verdad? ¿Sí? Y por eso es importante calcularlo. ¿Alguna duda? Sí, doctora, disculpe. Bien. ¿A qué se refiere o sea, eje a la izquierda normal y eje a la izquierda anormal? O sea, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Los ángulos. Un eje, en realidad, aquí es un eje a la izquierda, no es un eje desviado a la izquierda, sino que cuando usted determina el vector, lo va a ver un poquito hacia la izquierda, pero dentro del límite normal, ¿sí? Cuando usted ve un ABF negativo, dice, a lo mejor este eje está desviado a la izquierda, pero no, cuando usted calcula el ángulo, se da cuenta que está en menos de menos 30, ¿verdad? Es menor de menos 30. Entonces, ¿qué? No es un eje desviado a la izquierda, es un eje normal, ¿verdad? Esto se lo pusieron así solo para que entendamos que puede ser que uno al ver esto confunda con que es un eje desviado a la izquierda, pero a la hora de calcular el ángulo no está desviado a la izquierda, sino que todavía está dentro del rango normal, ¿verdad? Lo mismo pasa con los ejes a la derecha. Puede ser que usted cuando mire esto lo encuentre como desviado a la derecha, ¿sí? Pero cuando usted calcula el ángulo, se da cuenta que está, por ejemplo, en 108. Y entonces, ¿eso qué implica? Que es un eje todavía normal, ¿verdad? Esta imagen la tomé de un artículo en el internet en donde ellos determinan el ángulo del vector normal entre menos 30 y 90 grados, ¿verdad? Pero en la mayoría de textos que yo he consultado, el eje lo ponen entre menos 30 y 110, ¿verdad? Por eso es que tenemos que tener bien presentes estos dos valores, menos 30 a 110, eje normal. Y por eso es que tenemos que calcular el ángulo al principio. Como les digo, normalmente el ángulo lo calcula ya la máquina, pero ustedes tienen que saber calcular el ángulo por si se topan con una máquina que no calcule nada, ¿verdad? Y entonces, si miran esto, pues calculan el ángulo, ¿sí? Cuando uno mira esto, puede decir, bueno, el eje está normal, ¿verdad? No tenemos ninguna desviación, ¿sí? Cuando uno mira esto, entonces es cuando es importante calcular el eje para ver si está aquí o ya se salió del rango normal, ¿verdad? Y cuando uno mira esto, también es importante calcular el ángulo, porque hay que ver si esto todavía está dentro del rango normal, que es hasta 110, o si ya se salió y ya está una desviación a la derecha, ¿sí? Ok, no sé si con eso resuelvo su duda. Sí, doctora, muchas gracias. De nada, dígame. Sí, una consulta. Nosotros vamos a sacar nuestro eje y nuestro ángulo con D1 y ABF. El D2 solo nos va como indicar, pues, si hay alguna otra. Es como otra guía, como otra referencia, ¿sí? Pero el eje se calcula con D1 y ABF porque son las dos son, pues con este método, ¿sí? Porque son las dos derivaciones que son perpendiculares. Por eso es que usamos esas dos. Ahora, hay otros métodos que seguramente alguno otro les van a enseñar sus profesores de laboratorio. Si para ustedes ese es más fácil, pues ese hagan, ¿sí? O sea, yo aquí no los estoy forzando a que a ley hagan mi método que yo les estoy enseñando. No, este es un método, pero ustedes pueden utilizar cualquier otro que les pueda servir, ¿verdad? Pero cuando usamos con el que yo aprendí y a mí se me facilitó mucho y al fin que lo entendí, ¿verdad? Yo pienso que es tal vez el más fácil y que al fin le hace entender a uno cuál es el asunto del eje. Entonces, ese es el que yo uso, pero ustedes pueden usar el que ustedes quieran,
¿verdad? Ese no es ningún problema, ¿sí? ¿Otra pregunta? Bueno, otra cosa que tenemos que hacer después con la interpretación del electro es medir los intervalos, ¿verdad? Verlos y medirlos, ¿sí? Tenemos que medir el intervalo PR, que se recuerdan que va desde el inicio de la onda P hasta la primera deflexión ventricular, que puede ser Q si se mira la Q o que puede ser R si no se mira la R, ¿verdad? Después tenemos que medir el complejo QRS desde el inicio hasta el final de la actividad ventricular. Luego medimos el intervalo QT, ¿sí? Desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. Y entonces, ¿por qué es importante? Porque si se alteran estas dimensiones, vamos a tener patologías de conducción, bloqueos de la conducción o efectos de medicamentos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nuevamente las duraciones de cada uno de estos intervalos. El PR de punto 12, que está en azulito aquí, ¿verdad? El PR de punto 12 a punto 20 segundos, el QRS de punto 06 a punto 12 y el QT de punto 35 a punto 45. ¿Ok? Ahora, el intervalo QT cambia dependiendo de la frecuencia y entonces hay estas tres fórmulas. Estas fueron las fórmulas que yo encontré en diferentes artículos consultados. Dentro de estas, la primera, la que se usó antes mucho, era esta que se llama la ecuación de Bassett, ¿verdad? Esta C significa QT corregido, ¿sí? Esta es otra fórmula de un investigador de apellido Francicia y esta no me recuerdo la P de qué es, pero bueno, es otra fórmula. Las más exactas mencionan que son estas dos más que la de Bassett, ¿verdad? Y entonces actualmente se utilizan estas dos. Si ustedes quieren, lo pueden hacer, lo pueden calcular para ver si el QT está en la tarea, pues, ¿verdad? Si el QT es adecuado según la frecuencia, ¿verdad? Pero no es forzoso que lo hagan, yo solo se los menciono porque sí hay maneras de ver que el QT esté dentro de los límites, que no tenga menos de 32 y que no se pase de 45, 0.45 segundos, dependiendo de la frecuencia, ¿sí? Incluso hay valores diferentes para los QTs de hombres y mujeres, ¿ya? Pero esto no lo van a tener que hacer en la tarea, ¿sí? Cuando un QT se prolonga mucho, esto es una arritmia, ¿verdad? Esto puede dar lugares a arritmias. Es tan importante hacerlo que, por ejemplo, los atletas que de pronto se mueren en el campo, ¿verdad? Que van corriendo en un partido de fútbol o van haciendo una maratón o algún entrenamiento de una carrera y de repente se caen y cuando los van a ver los pacientes están muertos, ¿sí? Lo que pasa con estas personas es que tienen un síndrome que se llama síndrome del QT prolongado, ¿verdad? Entonces, el intervalo QT se va prolongando, se va prolongando, se va prolongando hasta que de pronto ya hay un fallo en la conducción del impulso, hasta que ya no hay conducción en el impulso, ¿verdad? Desde el nodo sinusal hasta los ventrículos y entonces el paciente hace un paro súbito y generalmente les pasa cuando están haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque no se diagnosticó bien esta arritmia, ¿verdad? Por eso es que a los atletas de alto rendimiento se les tienen que hacer evaluaciones periódicas de su función cardiopulmonar, ¿verdad? Para ver, y digamos muchos de ellos les ponen un Holter, ¿verdad? Un Holter es un monitor en donde ponen 3 derivaciones en el tórax y se va uno con el aparatito colgando en la cintura como que si fuera un celular y pasa entre 24 y 48 horas con el aparato y le están monitoreando la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y le piden a uno que, por ejemplo, anote la hora en que comió, la hora en que hizo algún esfuerzo o que anote todas sus actividades y eso se correlaciona luego con el trazo que brinda el aparato este de Holter, ¿verdad? Para el diagnóstico de arritmias, eso se hace. Y entonces a los atletas se les monitorea, ustedes han visto que los ponen a correr en una cinta, ¿sí? A los atletas de alto rendimiento en países desarrollados, por supuesto, ¿verdad? Porque aquí es saber. Pero los ponen a correr en una cinta y les ponen una mascarilla en donde están midiendo sus capacidades pulmonares y su consumo de oxígeno y producción de CO2, les ponen monitores cardíacos para ir viendo la frecuencia y cómo se comporta el electro, ¿verdad? Les ponen el oxímetro, en fin, a los pobres los hacen correr con un montón de cables alrededor, pero esto es para ir monitoreando cómo se comporta su aparato cardiopulmonar durante el ejercicio, ¿verdad? Y qué tan adecuado sistema cardiopulmonar tienen para el ejercicio, ¿ya?
Entonces, por eso es tan importante este intervalo QT, ¿verdad? Y luego, la otra cosa, en la tarea yo les voy a poner a medir las ondas también, ¿verdad? Onda P, la duración de la onda P, el intervalo QRS pues lo tienen que medir y la duración de la onda P. Ahora, después de haber medido todos los intervalos y de haber visto el segmento ST, si no está elevado o si no está deprimido, entonces ya nos vamos a buscar alguna anormalidad en el trazo. Que, por ejemplo, si vemos una P anormal, ¿verdad? Que tiene mucha amplitud o mucha duración, ¿sí? O es bifásica. Bifásica quiere decir que tiene una forma como de S acostada horizontal, ¿verdad? Una S acostada horizontal, o sea, una forma sinusoidal se le llama también, o bifásica. Eso es normal encontrarlo solo en la derivación B1. De lo contrario, si lo encuentran en otras derivaciones, es una anormalidad. ¿Y esto qué nos puede decir? Que hay una hipertrofia auricular, ¿sí? O que hay un defecto en la conducción del nodo sinoauricular. Si nosotros encontramos QRS anormales, es decir, con mucha amplitud, con mucha duración, ¿verdad? O una T invertida o un eje desviado, hay que pensar en hipertrofia ventricular, ¿verdad? Dependiendo de dónde encuentren la normalidad, en qué derivaciones, así podríamos decir ventricular izquierda o ventricular derecha. La más frecuente es hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Porque ese es el ventrículo que más trabaja. El segmento ST elevado, una onda Q anormal o una T invertida, son signos de infarto, ¿sí? Signos de bloqueos de la conducción, eje desviado, QRS deforme y ancho, ¿ya? Y también nos pueden dar signos de pericarditis o taponamiento cardíaco, por ejemplo, voltaje muy bajo de las derivaciones, ¿sí? Esto es porque la despolarización del corazón ya nos está dando bien y los latidos cardíacos no son adecuados, ¿sí? Entonces, ahí tenemos algunos signos de patología cardíaca. ¿Qué enfermedades sistémicas pueden afectar la función cardiovascular? El enfisema o el infarto pulmonar, el hipertiroidismo afecta mucho el sistema cardiovascular y la hipertensión intracraniana, ¿ya? ¿Por qué la hipertensión intracraniana? Porque la hipertensión intracraniana, cuando tenemos, esto ocurre cuando hay edema cerebral o cuando hay una obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo, entonces se empiezan, por ejemplo, en el edema cerebral se empieza a hinchar el cerebro. Como el cerebro no se puede hinchar mucho porque tiene la caja craneana que impide que crezca, ¿verdad? Entonces empieza a herniarse, se llama eso. Es decir, la masa encefálica empieza a salir por los agujeros naturales y esto puede afectar la función cardiovascular porque comprime el tallo cerebral, ¿verdad? Y lo mismo pasa cuando hay una obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo, los ventrículos se empiezan a expandir y empiezan a comprimir la masa encefálica, ¿sí? Hay medicamentos que también pueden afectar la función del corazón, ¿verdad? Como todos los agonistas o antagonistas adrenérgicos, los anticolinérgicos también, ¿verdad? Por ejemplo, la atropina, que es un anticolinérgico, va a dar taquicardia porque va a inhibir la función del parasimpático en el corazón. El digital o digoxina, que son unos medicamentos que se usan para tratar insuficiencia cardíaca. La quinidina, la procainamida, la lidocaína, que es un anestésico, y la hidantoína, que es un anticonvulsivante. Entonces, estos medicamentos pueden afectar la función cardiovascular y los electrolitos que ya hablamos, principalmente potasio y calcio, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver algunas imágenes sobre los intervalos y todo esto que hemos estado viendo ahorita. Aquí tenemos un intervalo PR normal, un intervalo PR corto, ¿verdad? Un intervalo PR corto es signo de arritmias, por ejemplo, este síndrome que se llama de Wolff-Parkinson-White, ¿sí? O síndromes de preexcitación, es decir, que hay algún foco ectópico que está disparando antes que el nodo sinusal en las aurículas, ¿verdad? Un intervalo PR prolongado o largo, ¿verdad? Esto nos está dando trastornos del nodo AB, ¿sí? Bloqueos en la conducción en el nodo AB. Para ver hipertrofia ventricular, esto se mira cuando hay un aumento exagerado en la amplitud o del voltaje del QRS. Ahora, hay índices, ¿verdad?
Es decir, hay fórmulas que nos ayudan para a saber si realmente es una hipertrofia ventricular o no es una hipertrofia ventricular, ¿sí? Hay que ir a revisar los valores del QRS, ¿verdad? Cuando estamos hablando del QRS, estamos hablando de la amplitud de todo el complejo, es decir, desde el piquito de la R hacia arriba hasta el piquito de la S hacia abajo, ¿verdad? Entonces, hay dos índices que son el índice de Sokolov, que es el que más se usa, y el índice de Cornell, ¿verdad? Estos son los de mayor frecuencia de uso. Y entonces aquí lo que hacen ustedes es ver la amplitud de S en B1 y sumarle la amplitud de R de B5 o B6. Si da más de 35 milímetros, esto es una hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? En el índice de Cordell usamos la R de ABL y se la sumamos a la S de B3, o sea, aquí las amplitudes estamos viendo, ¿verdad? Y si da más de 20 milímetros en mujeres y más de 28 milímetros en varones, hay una hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Entonces, esto si ustedes quieren, si de pronto miran que hay un trazo en su tarea que se mira muy picudo el QRS, demasiada amplitud, entonces ustedes pueden hacer el índice de Sokolov para estar seguros de que hay hipertrofia ventricular, ¿verdad? No solo así al ojímetro, como dicen, en realidad eso no está bien, ¿verdad? Hay que medir la amplitud de las ondas y si ustedes quieren pueden hacer el índice de Sokolov o el índice de Cornell. Esto solo se los menciono, no lo tienen que hacer por la fuerza, ¿verdad? Pero si alguien me pone en la tarea entre las anormalidades hipertrofia ventricular, ajá, espero que hayan hecho el índice de Sokolov o el índice de Cornell para estar seguros de que realmente el paciente tiene hipertrofia ventricular, ¿verdad? Y no solo lo pusieron porque se les ocurrió, ¿sí? ¿Ok? Aquí tenemos imágenes de desviaciones o de desplazamientos del segmento ST. Aquí donde ustedes ven esto que le llaman punto J, ¿sí? Este punto J es cabalmente donde termina la onda S y empieza el segmento ST. Entonces, a partir de este punto J es que se mide el desplazamiento del segmento, ¿verdad? Y se recuerdan que habíamos dicho que lo tenemos que correlacionar con la línea basal. La línea basal la podemos encontrar después de la onda T, hay una línea basal hasta que empieza nuevamente la P, ¿verdad? El segmento PR se correlaciona muy bien con la línea basal, entonces también podemos usarlo de referencia. Recuérdense que normalmente puede haber un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo menor de 1 milímetro, es decir, menos de incluso hasta 1 milímetro, menos de un cuadrito nada más hacia arriba o un cuadrito nada más hacia abajo en que puede desplazarse el segmento ST. Eso es normal, ¿verdad? Ahora bien, vean estos desplazamientos. Aquí está la onda R, la onda S, el punto J está aquí y aquí está el segmento ST, ¿sí? El punto J está aquí, perdón, y este es el segmento ST, ¿verdad? Y aquí ya se confunde con la onda T, ¿verdad? Aquí tenemos el punto J, está aquí, y aquí tenemos el segmento ST, ¿verdad? Entonces, estos son desplazamientos anormales, ¿verdad? Ya ni se distinguen bien las ondas. Aquí tenemos una onda T invertida, ¿sí? ¿Verdad? Una T invertida, ya dijimos que puede ser signo de infarto o de isquemia, ¿sí? Aquí tenemos otros diferentes patrones del desplazamiento de la onda T, de la elevación de la onda T. Y es lo que les decía, esto lo tomé de esta presentación, ¿verdad? De una, más bien de un libro de texto de electrocardiografía. Aquí vemos que el infarto de miocardio es clasificado como sin elevación del segmento ST o con elevación del segmento ST. Entonces aquí vemos cómo se puede elevar el segmento ST, ¿verdad? En un infarto, acá. Acá tenemos otra elevación, acá la tenemos de forma horizontal, ¿sí? Ya ven que es varios cuadritos más de desplazamiento y aquí también tenemos otro tipo de desplazamiento. Entonces todo esto que ustedes ven aquí son desplazamientos o elevaciones del segmento ST. Aquí tenemos una inversión del segmento ST, aquí otro desplazamiento hacia arriba y aquí una depresión del segmento en sentido horizontal, ¿sí? Entonces, cuando ustedes miren alguna anormalidad del segmento ST, hay que irse a ver este tipo de gráficas y recordarse que se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo 1 milímetro nada más, ¿verdad? Y eso todavía está dentro del rango normal, ¿sí? ¿Preguntas?
Doctora, Ujú, entonces, perdón, solo para quedar claro, ujú. el punto J es el que va a estar después del, del punto S, pero No, ¿dónde? no, no hay punto S, es la onda S, La onda S, ¿sí? perdón. La onda S, sí. Aquí, mire, cabalmente. Está la onda S y termina la onda S y empieza el segmento ST. Ahí en ese punto, en esa esquinita es el punto J, ¿verdad? Se tiene que ver el punto J. Cuando uno está revisando el trazo del electro, se tiene que ver el punto J. Si no se mira el punto J, quiere decir que ya hay una depresión o una elevación del segmento ST. Por ejemplo, aquí el punto J sería aquí, está elevado, ¿verdad? En esta, por ejemplo, aquí termina la S y aquí le ponen el punto J, ¿sí? Cabalmente donde termina la S, ese es el punto J. Y entonces a partir de ahí usted puede evaluar el segmento ST. Una vez termina la onda S, está el punto J y empieza el segmento ST. Es como quien dice el punto de referencia de inicio del segmento ST, lo que está sombreado en estas imágenes, ¿sí? Ok. Gracias, doctora. De nada, otra pregunta. Bueno, por último vamos a ver aquí cambios que puede producir la hipercalemia en el electrocardiograma, ¿sí? Entonces aquí lo vamos viendo dependiendo de los valores séricos de potasio, ¿verdad? Aquí tenemos 4 miliequivalentes, que es lo normal, ¿verdad? Recuérdense que es de 3.5 a 4.5, a veces algunos textos lo miden hasta 5 miliequivalentes, que es lo mismo de milimoles, ¿verdad? En el caso de los iones monovalentes. Entonces, aquí tenemos un electrón normal con un potasio normal. ¿Qué pasa cuando se empieza a elevar el potasio? El primer signo electrocardiográfico que nos va a dar es una T picuda. Ahora, hay que ir a revisar la amplitud normal de la T en derivaciones precordiales y en derivaciones de extremidades, ¿verdad? Acuérdense que si tenemos un QRS muy alto, ¿verdad? De mucha amplitud, la onda T va a corresponder al QRS. Entonces, si el QRS tiene mucha amplitud, la onda T va a tener mayor amplitud, pero no tiene que sobrepasar los 15 milímetros, ¿sí? En derivaciones precordiales, ¿ya? Entonces, si ustedes consideran que es una T picuda, pues entonces empiecen a medir los cuadritos que tiene hacia arriba en la T, ¿verdad? Si tiene menos de 15 milímetros, según me recuerdo yo que eran 15 milímetros de amplitud lo máximo, entonces no es una T picuda, ¿verdad? Es una T normal, ¿ya? Ok, entonces ya el primer signo de hipercalemia es T picuda. Después, si siguen aumentando los niveles de potasio, entonces la T va a estar picuda y entonces miren aquí, ¿qué es lo que se prolonga aquí? El segmento PR, el intervalo PR, perdón, ¿sí? El intervalo PR se prolonga, ¿ya? El segmento ST se empieza a deprimir, ¿sí? Y la onda T se vuelve picuda. Si siguen subiendo los niveles de potasio, va a haber un paro en la conducción auricular, ¿verdad? El nodo va a dejar de funcionar adecuadamente y ya no se van a despolarizar las aurículas, ¿sí? ¿Ya? El QR se va a volver ancho, va a aumentar la duración del QRS y obviamente siguen volviéndose más picudas las ondas T. Y en valores extremos de más de 9 miliequivalentes por litro de potasio, vamos a tener un patrón de onda sinusoidal, se llama esto, ¿verdad? Ya no se distingue la Q, el QRS de la onda T, ¿verdad? Y esto es previo a que dé una fibrilación ventricular. Una fibrilación ventricular es cuando el músculo cardíaco literalmente deja de latir y estuviera como fasciculando nada más, ¿verdad? Y entonces ya pierde su función de bomba. Una fibrilación ventricular es el estadio previo a una asistolia. Una asistolia es cuando ya el corazón hace un paro definitivo y ya se mira en el monitor una línea plana, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se utiliza la cardioversión, ¿sí? O el desfibrilador, más bien, se utiliza desfibrilador. Entonces,
se le da una carga eléctrica al corazón y eso resetea el nodo, pero obviamente eso no va a funcionar si los niveles de potasio están hasta la coronilla, ¿verdad? Entonces ahí se tienen que tomar medidas para poder bajar los niveles de potasio rápidamente y que el corazón empiece a funcionar, ¿sí? ¿Preguntas? Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a tenemos unos trazos para poder practicar aquí, ¿sí? Bueno, ¿qué cosa vamos a practicar? Determinar frecuencia, eje y ritmo, ¿ya? Entonces, a ver, calculen la frecuencia de este trazo. Pueden utilizar cualquier derivación, ¿verdad? Aquí cualquier derivación es buena. Doctora, disculpe, empiezo a contar, digamos, para arriba desde que empieza la elevación, ¿verdad? Sí, es decir, para el eje, dice usted. ¿O para Sí, qué? Para el eje, sí, desde que, utilizando, digamos, la línea basal como el segmento PR, entonces desde ahí usted cuenta para arriba, ¿sí? Y en la S, desde el segmento ST para abajo, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta en este trazo, en D1 y en ABF no se miran S, ¿verdad? Solo la onda R. Entonces está más fácil. Bueno, ¿cuánto tiene de frecuencia este trazo? Doctora, Dígame. sí, a mí me salieron 88 latidos por minuto. Exacto, eso tiene, ¿verdad? Siempre, eso, gracias por quitar su micrófono porque me da un forward del sonido. Siempre recuérdense que podemos tener más menos 10 latidos por minuto, ¿verdad? Es decir, si a alguien le salió 78 está bien, si a alguien le salió 80 está bien, si a alguien le salió, ¿qué? 98 está bien, es decir, siempre vamos a tener ese rango dentro de las respuestas, ¿verdad? Bueno, ahora para calcular el eje, vamos a hacer nuestro planito cartesiano aquí, ¿sí? Y entonces vamos a contar los cuadritos que tiene de 1 para arriba. Aquí tiene 1 más 5 son 6, más 4 son 10 cuadritos. Y entonces ponemos nuestros 10 palitos aquí, ¿verdad? Lo pueden hacer así o solo poniendo la fórmula, ¿verdad? De la tangente inversa. Sería de ABF partido de 1. Qué horrible escribir con el mouse. Entonces aquí serían 10 aquí abajo. Y ABF tiene 4, 9, 12. Ok. ¿Cuánto les da? $50.19. Exacto. Aquí vamos a aproximar a números enteros tanto en la frecuencia como en el ritmo hoy. 50.19. ¿Sí? Ok. Doctora, Mande. disculpe, fíjese que a mí no me... Perdón, perdí ¿Qué el audio. piquito? Ahorita me escucho. Sí, ahorita sí. ¿Qué complejo usamos en cada trazo? Me refiero hacia el primero, El que usted el quiera. cuarto, el cualquiera. El cualquiera. Por Ah, eso también aquí vamos a tener un rango de más menos 10 grados, ¿verdad? Porque, por ejemplo, este se mira más alto que este, ¿sí? Entonces, usted puede utilizar cualquiera. Yo utilicé los primeros de cada uno, pero usted puede utilizar cualquiera, ¿sí?
Y entonces por eso es que nos da, damos 10, más menos 10, tanto en frecuencia como en eje, ¿sí? ¿Ok? Sí, sí, muchas gracias. De nada. Entonces aquí sería el ángulo, ¿verdad? 50 grados. Entonces con la fórmula no hay necesidad de que tracen su planito cartesiano, ¿verdad? Lo importante es que se acuerden cuántos cuadritos para arriba tiene la D1, cuántos cuadritos para abajo tiene para arriba tiene la BF y hagan su fórmula, ¿sí? Aquí tenemos otro trazo. Ah, bueno, se me olvidó el ritmo. Una cosa con el ritmo aquí importante es que tienen que revisar todo el trazo para ver si hay ondas P, ¿verdad? En D1 vemos onda P, en D2 vemos onda P, en D3 vemos onda P. Ahora, si se fijan, en D3 casi no se mira la onda P, ¿verdad? Luego nos vamos a ABR, tenemos aquí las ondas para abajo, está bien. En ABL casi no se mira la onda P, ¿sí? En ABF ya se vuelve a ver. Entonces, van a ver algunas derivaciones que tienen bajo voltaje, ¿sí? Como esta de ABL, en donde no se mira la onda P. Pero por lo menos ya la vimos en estas tres, ya la vimos en ABR. Aquí, si se fijan, tenemos una onda P bifásica, ¿sí? ¿Se fijan? Tiene una forma como de S la P. Esto es porque es derivación 1, ¿verdad? Y está en el lado derecho y entonces es normal que se mire así, ¿sí? Entonces, aquí en B2 también la onda P casi no se mira, pero ya se mira en B3, ya se mira en B5, ya se mira en B4. Entonces, si ustedes encuentran 2 o 3 derivaciones en donde no se mire la onda P, no me vayan a poner, por favor, tiene ritmo sinusal en las derivaciones tales y ritmo nodal en las derivaciones tales. No, no. Acuérdense que este trazo es de todo el corazón y que aquí lo que ustedes están viendo es diferentes fotos de diferentes puntos de vista de la actividad eléctrica de un solo corazón. Entonces no puede tener un ritmo en una derivación y otro ritmo en otro. Entonces, si por lo menos ustedes encuentran 3 derivaciones con onda P, aunque todas las demás no se les mire, ¿verdad? Pero 3 derivaciones con onda P visible, eso es un ritmo sinusal, ¿ya? Ahora, por eso tienen que revisar todas las derivaciones y ver que por lo menos en 3 haya onda P. Si en todas las derivaciones no hay onda P, pues obviamente ya no es un ritmo sinusal, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar si ustedes miran un trazo de un ritmo nodal o de un ritmo ventricular? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, este es un trazo con frecuencia de 88 por minuto, ritmo sinusal, eje 50 grados. ¿Ya? Eso es lo que van a tener que hacer en su tarea de electro. Va, ahora hagamos este otro, ¿sí? ¿Cuánto tiene de frecuencia este trazo? Este está más complicado de ver porque no hay ningún QRS. Ah, bueno, aquí sí hay uno. ¿Cuánto les da de frecuencia este trazo? Doctora, me da 79 latidos por minuto. Exacto, 79. Si lo miden, yo lo medí aquí, me da 75, ¿verdad? Porque cabal coincide con 2 líneas negras, ¿sí? 75 latidos por minuto. Después lo medí aquí y me da 71 y a usted le da 79, o sea, estamos dentro del rango de lo normal, ¿verdad? Entre 71 y 79 latidos por minuto. Ahora hagamos el eje. Aquí sí vemos onda S, ¿sí? En D1 vemos onda S y en ABF no vemos onda S. Entonces, contemos los cuadritos de D1. Son 5, 6 cuadritos de D1 y de ABF. Son 2, 7. A mí me dan 11. ¿Cuánto les da? 61.38.
Exacto, 61 grados, ¿verdad? Es un eje normal, ¿sí? Ya ven que no es complicado, solo es de Doctora, practicar. disculpe. Dígame. Sí. Ahí, ahorita para sacar el eje no le restamos, ¿cómo se llama? S Ah, a... tiene razón, no le restamos, entonces esto no está bien. Aquí eran 6 para arriba y tiene como 2 para abajo, entonces son 11/4. Sí, tiene razón, no le resté. Sí, entonces Me da son, bueno, 70. sí, 70, cabal, 70 grados. De todas maneras, si usted se fija, no restando la S, más o menos nos queda, ¿verdad? Pero lo correcto sí es restar, aquí no le resté yo la S, entonces son 70 grados aproximadamente. Depende en cuál de los tres lo cuenten. ¿Alguien lo hizo, alguien tiene otro valor diferente de 70? Yo solo tengo una duda con Ajá. con el ABF, porque, por ejemplo, para mí va a ser positivo 10 Ok. espacios y según yo, se le va a restar 2 porque no sé, ¿Dónde como que, está la S aquí? Aquí, esta es una Q, no una S. ¿Sí? sí, pero se le resta lo de la S para abajo, ¿no? En ABF no, porque no mira la S. Ya entendí. Ujú. No se le resta porque la S no está pasando la Mm, Q. porque la S no se mira, porque esa onda no se registró en esta derivación, ¿sí? Igual que, algunas veces no se mira la onda S, la que siempre se tiene que ver es la R, ¿verdad? Eh, Aquí, por ejemplo, no se mira onda S ni en D1 ni en ABF, pero el hecho que no se mire no quiere decir que el electro sea normal, ¿verdad? Simple y sencillamente el voltaje de la onda es muy chiquito y no se registra, ¿sí? ¿Ok? Entonces, no la toma en cuenta Solo porque no para, la mira. Dígame. solo para comentarle, a mí me salió Ay, perdón, se me 5, cortó. 66. 66, estamos bien, ¿verdad? Ya dijimos que el rango es más menos 10, entonces le puede dar 60 o le puede dar 80, ¿verdad? 70 es el valor que a mí me dio, entonces 70 más 10, 70 menos 10, ¿sí? O sea que si a usted le dio, ¿cuánto me dijo? 66, está bien. Sí, 66. Ajá, está bien. Excelente. Son 4 grados de diferencia nada más. Bueno, hagamos el otro. Bueno, aquí tenemos un trazo, ya vieron cómo está, ¿verdad? De 1 es principalmente negativo, ¿sí? Entonces, tenemos un cuadrito para arriba de la R y 2 cuadritos para abajo de la S. Entonces, si nosotros hiciéramos nuestro plano, acá, estos 2 cuadritos de la S de D1 los tendríamos que trazar aquí, ¿sí? ¿Ok? Entonces, y de ABF, aquí tampoco miramos, bueno, sí, miramos una S aquí chiquitita, ¿verdad? Como de un cuadrito, ¿sí? Entonces, son 2 aquí más 5, 10, 15 cuadritos. Entonces serían 15 partido 2. Bueno, aquí es donde tenemos que hacer, porque de ahí todos los cuadritos van aquí, ¿verdad? Todos los demás de la ABF van aquí. Bueno, aquí es donde tendríamos que, porque el vector estaría más o menos como por aquí. Aquí es donde les digo que el ángulo que nosotros estamos calculando es este, ¿sí? Pero el ángulo que nos sale con la fórmula de la tangente es este, ¿ya? Pero este no es el que queremos, ¿sí? Entonces aquí a mí me dio un número y a este, ¿cuánto les da a ustedes con la fórmula de la tangente inversa? 80. 82.4. A mí me dio 82 también, pero a quien le dio 80, entonces a 180
réstenle ese valor que ustedes obtuvieron, ¿sí? Me da menos 97.59. Bueno, pero no le tiene que dar menos, ¿verdad? Es positivo. Acuérdese que esto de aquí es positivo. Es 97.5, 98 grados. Entonces, ¿está desviado a la derecha? No, está dentro del rango No, normal. ¿verdad? A quien le salió 80 son 100 grados, ¿sí? Está dentro de lo normal. Si se nos pasa de 110, entonces ya está desviado a la derecha. Por eso les digo que es importante calcular el ángulo, ¿verdad? Porque aquí diría uno, es un eje desviado a la derecha. Mentiras, cuando calculamos el ángulo nos da entre 98 y 100 grados, o sea, estamos dentro del rango normal, ¿sí? ¿Ok? Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? Sí, doctora, yo Sí, tengo una doctora, pregunta. disculpe. A ver. Dale tú, Kenneth. O Ricardo, perdón. Dale tú. Gracias. Perdón. Aquí en la de 1, usted lo interpretó como que, porque yo como lo vi es que hay un cuadrito para arriba y tal vez unos 2 para abajo. Sí, 2 para abajo. Pero eso al momento de No, restar 3 calculé yo, pero como le digo, yo calculé 3 para abajo y 1 para arriba, y entonces le resté. Por eso me salieron 2. Pero si usted calculó 2 cuadritos para abajo menos 1, entonces sería 1 aquí, ¿verdad? Entonces 15 entre 1 son 15. La tangente inversa de esto. Ahí. O sea que prácticamente, solo permítame, eso quiero revisar. Que aquí no se pone el número negativo en la fórmula, ¿verdad? No, porque recuérdese que en el plano cartesiano, ¿por qué negativo? Si la respuesta le da 86, 180 menos 86, no tiene que salir negativo. Lo que pasa es que usted a 86 le restó 180, por eso le da negativo, pero le dan 93 grados, ¿sí? Pero no es negativo, porque si usted 180 menos ¿cuánto era? Menos 80, entonces no le tiene que salir negativo. Todo el plano cartesiano inferior en el electro es positivo. Aquí va de 0 a 90 y de aquí de 90 a 180, ¿sí? Todo esto es positivo, no le tiene por qué dar negativo. Negativo le va a dar aquí, ¿sí? Negativo sí le va a dar aquí, ¿verdad? Porque usted está calculando este ángulo. Y aquí ya es de 0 a menos 90, ¿ya? ¿Ok? Entonces, todos los valores en el lado derecho, todas las desviaciones a la derecha son positivas. Todas las desviaciones a la izquierda sí salen con número negativo, ¿ya? ¿Ok? No sé si con eso resolví su duda. Ricardo. Sí. Ok. Gracias. ¿Quién más tenía otra duda? Yo, doctora, disculpe, no me quedó un poco claro por qué en el plano cartesiano, al poner de I, salió hacia la izquierda, o sea. No, aquí no sale hacia la izquierda, tiene que salir hacia la derecha. Aquí, este es otro ejemplo, ¿me entiende? Vamos a borrar esto que les puse aquí. Cuando usted tiene un D1 negativo, tiene que trazarlo a la derecha. Acuérdese que usted está viendo la derecha de su paciente y la izquierda de su paciente, no su derecha y su izquierda, ¿sí? Por eso es que les digo que se tienen que ubicar primero entre, supongamos que aquí está el corazón, ¿sí? Entonces, el impulso va de aquí para acá, ¿sí? Entonces, si aquí tenemos una D1 negativo, entonces tenemos que trazar el vector de D1, está negativo. O sea, está negativo quiere decir que está para abajo, ¿verdad? Cuando el vector de D1 está para abajo, entonces lo trazamos en este lado, porque este es el vector de D1, ¿ya? Cuando estamos hablando de ABF, el ABF normalmente tiene las deflexiones para arriba, lo trazamos aquí, pero si las tiene para abajo, lo trazamos aquí, ¿ya? No sé si ya me entendió.
Sí, doctora, muchas gracias. Ok, ok. Perfecto. Bueno, ¿otra pregunta? Muy bien, chicos. Entonces, ya terminamos. Ah, no, todavía tenemos otro. Practiquemos con este otro. Ah, y lo que no vimos aquí es el ritmo, ¿verdad? Aquí tenemos una onda P. Aquí no se mira la onda P si se dan cuenta. Aquí sí se mira. En ABL no se mira y en ABR sí. Este también es un ritmo sinusal, ¿verdad? Entonces, hagamos el último. Yo creo que este sí es el último. Sí, ya. Bueno, calculemos la frecuencia de este trazo. Doctora, Dígame. disculpe, a mí no me queda claro cómo sacar la frecuencia. Bueno, la frecuencia, el método más exacto les va a quedar es contar cuántos cuadritos chiquitos hay entre una R y otra R, ¿sí? Vamos a poner el puntero láser aquí. Entonces usted toma una de cualquier derivación, la que usted encuentre que se mira más claro, ¿verdad? Tal vez, por ejemplo, aquí la que se mira más clara es esta, ¿sí? Y entonces usted cuenta cuántos cuadritos chiquitos hay entre esta R y esta R, ¿sí? Acuérdese que no se miran muy bien los cuadritos chiquitos, pero sí se miran bien los cuadros grandes, ¿verdad? Y cada cuadro grande tiene 5 cuadritos chiquitos. 5, 10, 15, 20, 25 cuadritos chiquitos. Entonces usted divide 1500 entre 25 y así obtiene la frecuencia, ¿ya? Lo podemos hacer también si quiere en este otro que está aquí, ¿verdad? Aquí tiene un cuadrito menos, ¿sí? Le saldrían como 24 cuadritos, pero entonces por eso es lo mismo, ¿sí? 1500 entre 24 le da 62.5, ¿sí? Que está dentro del rango de lo normal. ¿Ya entendió cómo se saca la frecuencia? Sí, ya. Ok, Gracias. perfecto. Muy bien. Entonces, este paciente, este trazo tiene entre 60 y 62 o 63 latidos por minuto, ¿verdad? Aquí sí vamos a aproximar, oigan, a números enteros. Y entonces, ahora veamos el eje. D1 no tiene S, solo tiene R. Son 5, 6, 7, 8, 9. A mí me dan 9 cuadritos aquí para arriba. Entonces, ¿se recuerdan que habíamos dicho que si ustedes miran que D1 y que ABF los dos son positivos, lo más probable es que esté en el rango entre 0 y 90, ¿verdad? Este tiene 5, 6 cuadritos para arriba. Me da un ángulo de 34 grados, ¿ok? Y luego tenemos que ver, exacto, 60 por minuto, 34 grados de ángulo, y luego nos vamos a buscar las ondas P, ¿verdad? Aquí vemos onda P, aquí también, aquí no vemos, en ABR sí vemos, ¿verdad? En ABF chiquita, pero sí la vemos, en B1, entonces ya tenemos, aquí también la vemos, en B2, en BC, en B, ¿qué? Sí, este es B, no, este es B6, en B6 casi no se mira, en B3 sí se mira, ¿verdad? En ABL se tomaría como que si no hubiera, ¿verdad? Pues yo no miro onda P en ABL. Y también en ABF casi no se mira, apenitas, ¿verdad? Pero sí se mira en varias derivaciones. Entonces, ¿qué ritmo es este? Sinusal. Sinusal. Es sinusal, exacto. Bueno, ya vieron que no es tan complicado. Lo que más tiempo les va a llevar en su tarea es que ustedes encuentren una buena derivación en donde puedan medir los segmentos, intervalos y las ondas, ¿verdad? La onda P, el QRS, la onda T, y medir el intervalo PR, el intervalo QT y el intervalo, ¿cuál era el otro?
¿sí? No, el QRS ya dijimos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que y hay el segmento ST, revisarlo, ¿verdad? Que no esté desviado, ¿sí? Eso es lo que más tiempo les va a llevar en su tarea. Esas se las voy a subir en el fin de semana y entonces ya ustedes empiezan a practicar, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, solo una consulta. A mí no me Ujú. quedó muy claro cómo era lo de detectar lo de ritmo sinusal y eso. Bueno, acuérdese que el ritmo sinusal tiene ciertas características, ¿verdad? Quiere decir que es el nodo sinoauricular el que está descargando el que está descargando el impulso cardíaco, ¿verdad? Cuando el nodo sinusal es el que empieza el impulso cardíaco, este se va a diseminar porque tiene un orden en el que tiene que viajar. Entonces, este se tiene que diseminar a las aurículas. O sea que las aurículas se van a despolarizar primero, ¿sí? Y después ya llega el nodo AB y ya se despolarizan los ventrículos y bueno. Ahora, entonces, forzosamente para que usted pueda decir que el ritmo es sinusal, tiene que aparecer una onda P. Esa es la característica principal, que tiene que aparecer una onda P. Si por lo menos en 3 derivaciones usted mira ondas P en el electro, ese es un ritmo sinusal, aunque en otros no las mire. Aquí no, en ABL, por ejemplo, no se mira porque el voltaje de las ondas es muy bajo, ¿sí? Es decir, la amplitud es chiquita, la onda T apenas se mira, no se mira la P. Pero eso no quiere decir que no sea un ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque aquí sí tenemos P. Y acuérdese que el electro es el electro de un corazón, no de diferentes corazones. Entonces, si usted tiene onda P, quiere decir que el nodo está empezando el impulso y que se están despolarizando las aurículas a continuación. Entonces, eso es lo que nos dice que es un ritmo sinusal, ¿sí? Ahora, si usted no tiene onda P, ¿dónde cree que está empezando el impulso? O sea, las aurículas no se están despolarizando. ¿Cuál podría ser el siguiente marcapaso latente que tomara el lugar del nodo sinusal? El auriculo ventricular. Exacto, el nodo AB. Entonces, cuando tenemos un ritmo que se llama ritmo nodal o ritmo de la unión, quiere decir que el que está tomando el lugar de marcapaso es el nodo AB. Pero entonces, como el nodo AB está en el tabique entre las aurículas y los ventrículos, el impulso se va a correr primero hacia abajo, más que hacia arriba, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Se van a despolarizar primero los ventrículos que las aurículas. Entonces, las aurículas no se van a despolarizar primero. No vamos a tener onda P. ¿Ya? Entonces, cuando en ninguna derivación tenemos onda P, eso es a lo que le llamamos ritmo nodal o ritmo de la unión, ¿verdad? Algunas veces se puede diseminar el impulso del nodo AB para arriba, para las aurículas, ¿sí? Pero recuérdese que el haz de His es el que más rápido conduce. Entonces, la propagación en el orden que debe de ir es del nodo AB hacia el haz de His, las ramas derecha e izquierda. Entonces, por eso es que no vamos a tener onda P. Y si en dado caso aparece una onda P, la onda P va a estar invertida, o sea, va a estar hacia abajo. Y eso ya no es normal, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos onda P, significa que el nodo sinusal está haciendo el marcapaso natural y él es el que está iniciando toda la propagación del impulso cardíaco. Si no hay onda P, entonces, y el QRS es normal, eso es un ritmo nodal. Y si no hay onda P, pero el QRS es ancho, es decir, dura más de 0.12 segundos, eso ya es un signo de que el marcapaso latente está en His o en Purkinje, ¿verdad? Y entonces este está iniciando el impulso cardíaco. Entonces tampoco vamos a encontrar onda P. ¿Ya? No sé si con eso resolví su duda. Sí, gracias, doctora. Ok, perfecto. ¿Otra pregunta? Doctora, el que no Sí. sea un ritmo sinusal significa que hay algo que está fallando en la conducción eléctrica desde el nodo SA. Exactamente. Ahí tenemos una disfunción del nodo sinusal. Puede ser que haya habido una isquemia, es decir, que a una de las arterias que irriga el nodo sinusal se haya obstruido y se infartó, ¿verdad? Se infartó todo el área, incluido el nodo sinusal, ¿verdad? Entonces, cuando no tenemos ritmo sinusal,
definitivamente ahí hay que buscar una patología, ¿sí? Eso no es normal, eso es patológico, ¿ya? ¿Otra pregunta? Gracias, doctora. De nada. Muy bien, chicos, entonces si ya no hay más preguntas, terminamos aquí. Solo están pendientes de su corto hoy en la noche. El lunes, recuérdense que en el portal ya les subí desde hace rato, la semana pasada, esta semana, a principios de esta semana creo, les subí el artículo de líquido cefalorraquídeo para la lectura adicional que va a ser el lunes. También ahí la leen, ¿sí? Doctora, disculpe, para el corto hoy en la noche hay que hacer cálculos o es teoría como... No es teoría nada más. Okay. Son Gracias. 6 preguntitas. O sea que lo van a resolver rápido, solo es teoría. No vamos a hacer cálculos esta vez. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces ya terminamos.